Espacio. Ok. Bueno, uno de los capítulos grandes que es la toxicología, vamos a hacer un reporte, ¿no? De lo más frecuente, lo que estamos pasando nosotros aquí también, pero acá tiene que implicar muchas cosas que es la clínica, ¿no? Hay que conocer cada componente, tanto lo que significa farmacológico como los plaguicidas, etcétera, o drogas también psicoactivas. Y uno ya comienza a determinar, o sea, la procedencia, la parte epidemiológica, de salud pública, y al final se resuelve esto quizás de manera más específica, ¿no? En el trabajo del diagnóstico. Así que vamos a empezar. Son términos ya generales, ¿no? ¿A qué se refiere la toxicología? Es una especialidad dentro de la medicina. Hay áreas definitivamente importantes dentro de la toxicología, ¿no? Como ustedes ven ahí. No solamente estamos hablando de productos agrarios, farmacológicos, sino también, en este caso también productos farmacéuticos, sino también productos ilícitos, podemos decir. Y también alguna alteración con respecto a situaciones de guerra, terrorismo, problemas de tierra, etcétera, ¿no? O sea, hay un sinnúmero de cosas, porque tiene que ver esto con, muchas veces con la parte ambiental, ¿no? Por eso es que es bastante complejo en términos de comenzar a conseguir mucho de estas situaciones patológicas. Tenemos nosotros que definitivamente de un agente tóxico va a pasar por todas estas líneas para que definitivamente esto pueda afectar todo lo que es el organismo. Estamos comentando nada más, ¿no? Ahora en el Perú muy poco se habla acerca de esto, ¿no? Generalmente, si ustedes ven acá, tenemos un promedio de 100 casos, ¿no? Por lo menos dentro de esto. Pero esto tenemos dentro de la semana 2, o sea, ya estamos nosotros, estamos ya prácticamente en la semana, ya casi 50 y tantos, ¿no? Y entonces acá definitivamente no estamos viendo prácticamente nada, ¿no? El año 2004, notificación de casos de intoxicación aguda por plaguicida, que hubiera sido interesante tener comparación con otros años, ¿no? Pero lo que menos se observa a veces es esto, ¿no? Dentro de nuestra patria, a pesar de que en la agricultura se utilizan muchos herbicidas o plaguicidas, realmente en algunos cancerígenos. Vemos nosotros aquí también donde más está dentro de lo que significa el, eh, los lugares donde más se utilizan, donde más hay estos componentes tóxicos también. Ya para que lo vean con tranquilidad. La droga más común dentro también de las pandemias también fue otra de las cosas que se ha estado revisando en los últimos años, ¿no? Y vemos que sí, definitivamente ha habido eh, muchos de los componentes de drogas, ¿no? En este tipo de la pandemia. La introducción aguda por plaguicidas, las circunstancias, igual, según la ocupación, distribución profesional de casos de intoxicación aguda, plaguicida vía de exposición, la piel, etcétera, donde generalmente, ¿no? Oral, piel, respiratorio, y ocular, y lo que son los inyectables también, ¿no? Pero estos son los plaguicidas. Una de las cosas que hay reportes hasta el 2024, que todavía no hemos terminado, el MIS atendió más de 80.000 casos de personas con trastornos mentales y del comportamiento, ¿no? Esto todo por el uso de drogas. No es una cosa que a veces ignoramos, ¿no? Pero es una cantidad bastante importante, ¿no? Y que realmente es preocupante. Otra de las cosas es, estaba revisando, decía, intento de suicidio. Bueno, si ustedes ven acá nomás algunos datos, de enero a julio, eh, 1.620 casos de suicidio, 1.620 casos de los cuales la mayoría son mujeres, la mayoría muy, el doble son mujeres.
En Lima ha pasado 530 casos. Hay crisis de salud mental, hay nuevamente problemas de las mujeres, y dentro de las cosas, perspectivas que se veía era por qué razón, ¿no? Y por qué tomamos esto como referencia. Es que casi el 30% de los intentos de suicidio utilizaron los plaguicidas. Ustedes comiencen a meditar por qué razón las mujeres más se suicidan. Hay unos componentes que vamos a pasar esto porque son exposiciones nada más, ¿no? Cerca de las sobredosis intencionales, los antidepresivos y psicoactivos ilegales, etcétera. Igual que los productos domésticos, que también son algunos tóxicos, también acá como las toxinas, que vamos a comentar acerca de esto, ¿no? Porque es verdad, no estamos llevando todo el curso. Están las vías donde puede ingresar, lo que es estos productos tóxicos. Una de las cosas que definitivamente se conoce mucho y en el trabajo aparecen siempre estos problemas, generalmente van a la psiquiatría y luego nos reportan, ¿no? En el laboratorio, no solamente de salud, sino también particulares. Los ansiolíticos, todo lo que son inductores del sueño, sedantes, somníferos, pueden causar dependencia, entre ellos la benzodiazepina, ¿no? El diazepam, lorazepam, etcétera, barbitúricos, etcétera. Y siempre en estos casos la sobredosis va a significar somnolencia, confusión mental y depresión respiratoria. Uno de los productos, no diría nuevo, pero que ahorita está más en boga, más anunciado y problemático en Estados Unidos, que de verdad que no solamente acá sucede eso, sino también en Europa hay lugares donde se consume, ¿no? Estas son las drogas, definitivamente, como hay un término que utilizaba Neo, como si fuera zombie, ¿no? En realidad uno observa estos casos y es terrible, ¿no? Se utilizaba esto como un analgésico, es un opiáceo sintético, se utilizaba para dolores, generalmente cancerígenos o dolores crónicos, y, pero se vio que era más poderoso que tiene más poder, más fuerza que la morfina, 50, 100 veces más potente, pero cae mucho en sobredosis, que puede ser una sobredosis propiamente terapéutica, entre comillas, como también por situación de ilegalmente utilizarlo, ¿no? Y vemos que algunas consideraciones también hay, ¿no? Miosis, respiración lenta, inclusive se detiene, hay apnea, cianosis, hipoxia cerebral, coma, y si persiste esto crónicamente hay un daño cerebral, definitivamente, y eso va a ocasionar posteriormente la muerte. Y acá se ha puesto una cinta, ¿no? Donde con pruebas rápidas se puede obtener este tipo de diagnóstico, ¿no? Generalmente en orina. Y ese es uno de los productos, ¿no? Generalmente las drogas, cualquiera sea, hay una calificación para el diagnóstico, ¿no? Orina o sangre. Si es sangre, en general para todos, lo que va a suceder es que van a inmediatamente, ¿no? Van a obtener la muestra, ¿no? De la droga específica, pero no permanece mucho tiempo en sangre. Por eso que se utiliza la orina, donde sí va a permanecer más tiempo, más días, entonces ahí sí se puede diagnosticar todos estos cuadros de contaminación, podemos decir nosotros, a las drogas. La benzodiazepina también tiene un problema bastante, ¿no? Efecto depresor, va a poner lento la conducción del sistema de impulso nervioso. Y vemos nosotros que es un sedante, hipnótico, ansiolítico, se utiliza para eso. No hay mucho efecto depresor, ¿no es cierto? En este caso diazepam, salvo que se combine con otras cosas. El problema es ese, ¿no? Que esta diazepina pueden, únicamente no hay gravedad, pero cuando se utiliza juntamente con opiáceos y cualquier otro, el alcohol, antidepresivo, antipsicótico, definitivamente potencia todo, ¿no? Y aquí vienen las complicaciones, la gravedad y la muerte de los pacientes. ¿Qué es lo que generalmente se pide en esto, ¿no? Porque hay problemas respiratorios, hay que pedir un AGA. Siempre las pruebas basales es importante, no porque estamos hablando específicamente de las cosas que se piden,
Pero acá tenemos que ver la situación total del paciente, pues, paciente que está con droga, paciente que debe estar anémico, paciente que debe tener un problema no solamente respiratorio, puede tener otras complicaciones infecciosas, todos los problemas hepáticos, etcétera. Podemos tener todo. Entonces, lo que acá estamos viendo es utilizar ciertas cosas que van a permitirnos orientar también con todas estas manifestaciones clínicas el diagnóstico de benzodiazepina, ¿no? Que también podemos utilizar la sangre y sobre todo la orina. Si hay problemas respiratorios, tenemos el AGA, definitivamente, que eso es importante tenerlo presente. También se estila pedir glicemia, porque en estos casos hay hipoglicemia, y la solicitud de investigación en sangre, en orina de las benzodiazepinas. Es lo que se estila específicamente para estos casos. También hay antidepresivos tricíclicos, ¿no? Que vemos acá nosotros unos componentes, algunos conocidos o no. Lo que se sabe es que esta es la segunda causa de muerte en niños menores de 6 años y luego la tercera edad en los adultos, ¿no? Ahora, por el uso, y a veces no iría inconsistente, ¿no? Porque hay necesidad de poder utilizarlo, pero a veces las dosis y sin número de situaciones, a veces de familia, que esto lleva a los niños a un problema realmente grave. Hay definitivamente una depresión de vesículas presinápticas, etcétera. ¿Qué va a suceder cuando hay toxicidad? Definitivamente es neurológica en la mayoría del caso, estupor, coma, convulsiones, hipotensión, arritmia, ¿se dan cuenta? Entonces, todos estos cuadros va a significar tenerla presente para hacer el diagnóstico. Tenemos esto, antidepresivos tricíclicos que se utilizan, ¿cierto? En el laboratorio, porque acá hay un problema de tipo cardíaco, EKG, no haciendo el diagnóstico, sino estamos viendo los síntomas, glicemia, AGA, y luego el hallazgo de estos antidepresivos tricíclicos en sangre o orina, es lo específico. Los restos son agregados por el compromiso de este medicamento, ¿no? Si fuera barbitúrico, que es un depresor que provoca relajación, somnolencia, anticonvulsionante, hemos conocido la fenobarbital, pentobarbital, y algunos otros, ¿no? El problema es que potencialmente es mortal y son adictivos. Entonces, una sobredosis también en este caso, cuando hay mezcla, y sobre todo cuando ese es el problema, la utilización de otros componentes también ahí, ansiolíticos y antidepresivos. Entonces, ¿qué sucede? El alcohol y barbitúricos y opioides. En este caso, barbitúricos y orina, barbitúricos o psicodona o fentanilo. Esto da la gravedad de estos cuadros por barbitúricos. Necesariamente acá hay hipoglicemia. ¿Y qué es la prueba? Coloco pruebas renales también, porque hay compromiso, puede haber compromiso renal también de tos, igual que el resto de drogas. Es el dosaje nuevamente específico, el diagnóstico de orina y sangre de barbitúrico. ¿Se dan cuenta? O sea, el diagnóstico va a ser el hallazgo de la droga, en este caso, componente farmacológico. En algunas situaciones también lo que hacen es pedir, como decía, las basales, pruebas hepáticas. Test inmunocromatográfico también se utiliza la orina, y no solamente orina, sino la sangre, pero más es la sangre. Y acá vemos que en la orina es barbitúrico. Y generalmente aquí en la orina puede ser qué cantidad, ¿no?, ha rebasado y qué cantidad se puede obtener. Las pruebas generalmente que se utilizan para todo esto son inmunocromatografías, que son este tipo, que ustedes ya en la práctica lo han usado. Pero, como vuelvo otra vez, el diagnóstico es pedir la sustancia, nada más. En caso de las sustancias psicoactivas, tenemos nosotros las sustancias psicoactivas ilícitas o ilegales, y entre comillas las legales, ¿no? Porque las que definitivamente se utilizan con frecuencia y están autorizadas legalmente, alcohol, café y tabaco.
Generalmente también están considerados dentro de estas manifestaciones y sustancias psicoactivas, ¿no? Acá tenemos generalmente la marihuana, cocaína, que generalmente algunos mencionan cannabis también como parte, igual también de cocaína, y eso es lo que vamos a revisar. Se puede utilizar multitud de cosas, ¿no? Y acá también hay inhalantes, disolventes de pintura y ciertos tipos de pegamento. Eso lo hemos visto utilizar mucho en los niños a veces de la calle, ¿no? La marihuana, solamente para mencionarle, vamos a entrar acá. El ingreso definitivamente puede ser vía respiratoria, cigarrillo, hachís, marihuana como tabaco o inhalada. Los efectos definitivamente de fumar e inhalada es entre los 5 y 10 minutos, duran 1 o 2 horas. Luego hay componentes que utilizan, ¿no? Hacen pasteles, tortas, etcétera, ¿no? ¿Cómo se hago el diagnóstico definitivamente de estos pacientes que utilizan este tipo de, de drogas, ¿no? Lo que se va a pedir también es el tetrahidrocannabinol, que se le llama, ¿no? O sea, solicitar, ¿no es cierto? Esta componente, acá como lo vemos nosotros en orina, si el consumo reciente de 3 a 5 días, el resultado será positivo, ¿no es cierto? A tetrahidrocannabinol, que es la marihuana. ¿Dónde le pido? En orina. Con eso hago el THC, hago el diagnóstico que este caballero está con marihuana. También debemos tener cuidado porque puede haber falsos positivos, ¿no es cierto? Por eso hay que pedir al paciente qué es lo que está tomando en ese momento, ¿no? Alguna algún retroviral o antiinflamatorio, etcétera, ¿no? Eso tenemos que verlo también. Acá hay algunas consideraciones también, la clínica, y acá es un cuadrito interesante, ¿no? En orina, a 3 días, ¿no es cierto? Y si es uso crónico, hasta los 30 días. Oral, de las 24 horas, y en el pelo, de 7 a 90 días. Generalmente el pelo se puede hacer cuando ya hay una situación ya crónica y que evidencia, ¿no? Porque son pruebas muy especiales, que hay que hacer cromatografías, etcétera. Acá con esta podemos hacer nosotros pruebas rápidas, inmunocromatografía. Y acá podemos mencionar algunas componentes, cuando permanece la droga en la orina. Y pedimos esto porque a veces en el laboratorio van personas, ¿no? Y que se haga, hay condiciones para poder tomar la muestra, ¿no? Generalmente, como es orina, hay que estar ahí, al lado, para que el orine no sea de otra orina, no mezcle con agua, etcétera, porque eso también va a alterar un poco la prueba. La morfina, etcétera, digamos nosotros acá, y la clasificación de algunos opoides, ¿no? De acuerdo a su estructura. Entonces, acá en la marihuana es el hallazgo en orina de tetrahidrocannabinol o la marihuana acá, ¿no es cierto? En orina. Ese es el diagnóstico. Las manifestaciones que puedo pedir, hemograma, glucosa, todas esas cosas, no se comentan, ¿no es cierto? No se dice que no, como pruebas basales. Pero aquí, definitivamente, es el diagnóstico. En caso de la cocaína, igual, que es un alcaloide, ¿no es cierto? De las hojas de esta planta. Hay consideraciones de lo que es la dosis mortal, ¿cierto? Endovenosa, la dosis de abuso promedio, bien inhalatorio oral, la potencia también de las catecolaminas de esto. ¿Qué es lo que se debe utilizar para el diagnóstico? Generalmente puede ser la etnonina, pero generalmente utiliza benzol ecnonina, detectado nosotros en orina. Acá están las manifestaciones, se dan cuenta, por eso la clínica, en caso de ustedes, es importantísimo, ¿no? Porque no todos van a decir que estás. Y no hemos visto nosotros pacientes que va a veces y no tienen ni, como decir, ni pinta de ser un drogadicto, pero el trabajo le piden, porque están haciendo una labor mucho más manual, etcétera, y le piden tanto marihuana como cocaína,
y sale presente cocaína. Dice, no, hace 2 semanas que lo usé, se ve presente la cocaína. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No es utilizar la orina y el hallazgo de estos metabolitos que deben ser detectados. Eso hace el diagnóstico de que este caballero está usando la cocaína. Ahí está. Recuerden que también si hemos utilizado por cuestión hepática, ¿no es cierto? Que es importante, hay que hacerle pruebas hepáticas de todas maneras. Y en la sangre hay que hacerle su hemograma. Y acá principalmente, por eso lo mencionaba, es primeramente la benzoil, la ergonina, es lo principalmente. Luego la ergonina. Esta benzilgoína, que es un metabolito que se utiliza para, ¿no es cierto? En este caso, para el diagnóstico, es detectado en orina hasta 4 días, ¿no es cierto? De uso. Hoy día fumó y entre 4, está 1, 24, 48, 72 horas, etcétera, todavía puede ser diagnosticado. Acá algunas consideraciones, ¿no es cierto? El tiempo de detección de la cocaína tanto en sangre, en saliva, como ya la mencionaba, generalmente en sangre es inmediata, pero tenemos que tener evidencia y hacerlo inmediato, ¿no? No de 3, 4 días. En la saliva, en la orina, en el pelo. El problema acá es que en el pelo, que puede detectarse de antemano que es un proceso crónico, como le digo, es una metodología muy engorrosa. Eso se deja para ciertos casos, ¿no? Muchas veces de tipo judicial. Ahora, de los productos químicos, hemos pasado ahí la cocaína, marihuana, que son las cosas importantes, hemos hablado algo del fentanilo, y también la benzodiazepina, ya les he dicho, todo este diagnóstico es específico con el nombre principal. El tetrahidrocannabinol y benzoilgonina, que es el caso de la cocaína. Esos son los metabolitos de diagnóstico. Ahora pasamos a los productos químicos y también riesgos ambientales, ¿no? Los pesticidas, plaguicidas, etcétera. Y acá vemos definitivamente, acá es una de las cosas que ahí en el hospital se ha recibido varios casos de esto, ¿no? ¿De dónde vienen? Un campesino, son aplicadores, ¿no? De este tipo de componente, o trabajan en fumigación, trabajan en invernadero, recolectan las cosechas, por eso que a veces con los que van a hacer recolección de cosechas en otros países tienen que tener toda la protección del caso. A veces me dicen, no, ese trabajo es sencillo, sencillo, pero está tocando productos altamente tóxicos. También las amas de casa que pueden utilizarse en otras cosas y también las banderas. O sea, todas estas situaciones de algunos componentes que lo vamos a ver aquí, definitivamente son a veces cosas que ya lo conocemos, ¿no? Igual aquí, ¿no? Es una plaguicida, lo respiro, lo tomo, y acá como accidente definitivamente no tenemos la cubierta necesaria para trabajar y con los alimentos, ¿no? Es lo que definitivamente está una de las cosas tremendas que está pasando en nuestra patria. Los efectos agudos, porque generalmente lo que se diagnostica son los efectos agudos, vemos nosotros ahí, ¿no? Problemas respiratorios, cardíaco, hay problemas gastrointestinal, hay problemas renales, hay irritación de piel y mucosa, etcétera, llegar al coma, excitación, parestesia, etcétera, bradicardia, taquicardia, hipertensión arterial. Pero si uno se pone a mirar acá, ¿qué le pido? Les pido, pues, definitivamente una AGA, ¿no es cierto? Un hemograma, definitivamente puedo pedirle un problema, un examen de orina, que inclusive puedo pedirle hasta pruebas renales, en este caso, ¿no? Puedo utilizar también, si es parestesia, bueno, hago problema CK, CPK, ¿no? Bradicardia, estamos hablando de una EKG que llaman ustedes, y un control de la presión. En caso de irritación de piel, el hemograma no va a salir que hay unas alteraciones ahí justamente, ¿no? En este caso. Y vemos nosotros los efectos a largo plazo, algunos que estoy condicionando acá, ¿no? Que ya es en general las cosas que estamos viendo. Y acá tenemos nosotros todo lo que significa las técnicas de análisis en estos casos, ¿no? Porque aquí sí hay algunas variantes, ¿no?
Y generalmente la cromatografía o la espectrometría son de los dos cosas que se utilizan mucho en este caso en todo lo que es productos agrarios, que podemos decir. Escriben los órganos fosforados. Esto es amplio uso, definitivamente. Y acá está el liposoluble, biodegradables, no acumulables. Ah, es el alto porcentaje de intoxicaciones, sí. Y acá están los procesos agudos, ¿no? Por eso le decía que aquí es mucha clínica, ¿no? Tiene efectos muscarínicos, ¿sí? Hay efectos muscarínicos, y vean ustedes, hay miosis, visión borrosa, hiperemia, conjuntivitis, rinorrea, broncorrea, broncoespasmo, vómitos, cialorrea. Podemos nosotros tener todo esto y quizás hacer un criterio, ¿no? Teniendo estos pacientes que tienen un sitio epidemiológico. Ayuda. Entonces tengo eso, tengo efectos nicotínicos, problemas musculares, etcétera. Inclusive hay problemas ya también, como acá, ¿no? Problemas ya de taquicardia, hipertensión, hiperglicemia, ¿ok? Y algunos componentes también neurológicos. O sea, esto es clínica, ¿no? Ojalá lo tomara, pero no es así. Pero es para que se den cuenta de que estos casos, lo que más se está obteniendo de el examen es en las pacientes en la etapa aguda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en estos casos? Una cosa interesante, ¿no? Estamos hablando de órganos fosforados. Un hemograma va a ver leucocitosis, esto no da diagnóstico, pero a ver, puedo tomar pruebas, como le digo, hay pruebas basales, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, etcétera. No es diagnóstico, nos va a ver esa parte sintomática. Boom y creatinina, problema renal. Y en este caso también no solamente lo digo, sino también agregar el magnesio, ¿no? Porque hay problemas también ahí, ustedes saben, musculares, ¿no? ¿Qué es el diagnóstico para estos casos, hermanos? Porque hay un bloqueo de la colinsterasa, entonces se pide colinsterasa sérica y el eritrocitaria, eso es lo que se pide. Y acá se observa por porcentaje, ¿no es cierto? Eso ya es cantidad, se ve. Dentro del 20 al 50% de colinsterasa que haya presente, si hay, definitivamente está funcionando bien, ¿no es cierto? Intoxicación leve. Pero si se ve que la colinsterasa está bajando, definitivamente es que hay intoxicación moderada. Y si tiene menos del 10%, es gravísimo. Ya no cuenta para poder pasar de la colesterina, después esté dentro de la acetilcolina, y no se puede hacer todo lo que significa ahí el manejo neurológico, ¿no? En este caso, la colesterasa está dando el diagnóstico en estos casos. Se puede pedir, como os he mencionado, radiografía de tórax, problemas respiratorios, ahí hay lo que llaman neumonitis, etcétera. Electrocardiograma, que han visto ahí, bradicardia, taquicardia, y algunas consideraciones también dentro de lo que es el AKG. Entonces, ¿qué es lo que da el diagnóstico en los órganos fosforados? La colinsterasa sérica y eritrocitaria. La gravedad, porcentaje. Síndrome intermedio, vemos nosotros, la neuropatía, se dan cuenta que también hay, y esto va a depender también de la inhibición de la colinsterasa igualito, ¿cierto? Etcétera, 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 que son cuestiones clínicas netamente. Hay problemas, definitivamente hay problemas neurológicos, ¿no? Que implican no solamente atención o memoria, sino también es una persona que se pierde en el espacio. Siempre hay que tener presente en el tratamiento quitar todos los elementos de ropa en estos pacientes. Entonces, aquí el órgano fosforado, definitivamente que puede tener muchas manifestaciones, tanto muscarínicas como nicotínicas. La forma de dar diagnósticos a esto, aparte de la parte epidemiológica de dónde procede el paciente, ¿no es cierto? Es la colesterasa eritrocitaria. Los carbamatos también es un órgano, parece un órgano fosforado porque acá afecta también la colesterasa plasmática, pero acá es más débil. Pero si esto definitivamente se asocia, porque también hay que ser honesto, ¿no? También acá cuando termina un trabajo se ponen a tomar, entonces sí puede haber manifestaciones mucho más agregadas, ¿no? Y puede haber inclusive hasta
a pesar de que hay una mejoría rápida, no es tan grave, puede haber una neuropatía bastante prolongada, ¿no? Por estos casos. En el órgano fosforado anterior sí pasa la barrera hematoencefálica, por eso que hay manifestaciones neurológicas. En este caso no. Y acá, por ejemplo, ¿qué si sí se estila, no? Porque acá recuerden que hay hasta, igual que en antes, referían también dolores abdominales, ¿no? Entonces, se conoce que hay agregarle, aparte de todo, la glicemia, examen de orina, se dan cuenta como si fuera pruebas basales, ¿eh? Colesterosis plasmática, toxicológico, otros productos. Se le debe agregar, y yo he colocado acá, pruebas basales generales, en este caso el hemograma, tenerlo presente, y la milasa. Esos son los productos que utilizan no para el diagnóstico, sino para el cual. ¿Cuál es el diagnóstico? La colesterosis plasmática. Y acá viene lo grave de nuestra patria, ¿no? Estaba revisando esto y llega una noticia, pues, ¿no? De verdad no entendemos. Esto de Caliwarma tiene que ver con esta situación, ¿no? Productos realmente en mal estado se le da a los pequeños, ¿no? En otro sitio hay una situación ahí legal tremenda, ¿no? Pero el asunto viene, ¿no? En esto también estamos hablando de toxicología, porque hay productos no compatibles, se puede para hacer alimento, ¿no? Entonces, toxicología, en alimentos enlatados, en alimentos preparados, etcétera. Entonces, toda esta toxicología. En el Perú, ¿qué pasa? Perú manda fresas a Europa, los grados de contaminación plaguicidas es mínimo, por decirle el 1% permitido. Pero esa misma fresa que allá vende y que queda acá en algunas partes, llegan hasta usted, lo que ven ahí, hasta 1000 veces plaguicidas. No entiendo por qué no nos cuidamos todos, ¿no? ¿Por qué cuidan afuera y acá no importa lo que den? No entiendo hasta ahora, de verdad. ¿De qué clase de mentalidad tenemos, no? Y miren lo que, en todas las cosas que he estado revisando, y realmente es interesante, tremendo, ¿no? En el pimiento existe un sinnúmero de... Recuerden que hay entre 700.000 veces lo permitido. El pimiento, la fresa tiene abundante, inclusive no solamente afuera, sino dentro. El ají amarillo, tomate, cebolla china es la que más está contaminada en lo que se refiere a vegetales en nosotros. Dentro de eso mencionaba el corfenapir, ¿no? Es como si fuera una hemoglobina biliar, etcétera, que puede ser muy bueno, ¿no? El asunto es que acá no se limita a que esto no haga daño, sino a que el producto salga, ¿no? Y ya se conoce que esto está alterando no solamente, en este caso, la planta, sino también la fauna y la flora, ¿no? Entonces, esto de acá contamina el agua, contamina el suelo y el aire y daña a los animales porque tienen que consumir eso. Entonces, de verdad que hasta ahora no entiendo. Estamos viviendo esta situación nosotros. Estas son las manifestaciones de esta prueba, ¿no? De este clorfenapir. Igual pruebas hepáticas, pruebas basales, he dicho pruebas renales, y el diagnóstico definitivo lo da el hallazgo, acá en este caso, de la presencia de clorfenapir. Ese es el diagnóstico de esta patología. Pero si vemos nosotros la fruta, ya sabemos nosotros el componente, y es podemos decir apañador, la cosecha, etcétera, sabemos que debe estar estos productos. Y ahí no tenemos que hacer solamente porque hay otros productos más, ¿no es cierto?, en cada elemento vegetal o fruta. Fipronil, que también lo usamos aquí en nuestra patria, se utiliza para todo esto, incluyendo, para que ustedes puedan verlo, como antiparasitario de perros, gatos, pero no debe utilizarse en animales en la cual nosotros estamos teniendo como alimento, ¿no es cierto? No debemos decir el pollo, el gado vacuno, etcétera.
¿Qué provoca cuando esto está demasiado definitivamente elevado como se ha diagnosticado así, ¿no? A través del MINSA, no lo hago yo. Hay efectos neurotóxicos, convulsiones, y según el peso, el valor de acá, que es como un corte, puede haber síntomas leves, irreversibles, ¿no? Pero también afecta al riñón, el hígado, la tiroides. Uno de los estudios que se ha mencionado es que no es carcinogénico, no altera ningún componente de tipo de la herencia, se puede decir, ¿no? Hay manifestaciones, como ustedes ven acá, y en Europa, en Países Bajos, este año encontraron que había muy cantidad de fibropronil en huevos de gallina. O sea, estamos hablando de la caja, no estamos hablando de adentro, ¿no? Es lo que definitivamente puedo suponer, porque no hay datos mayores de esto. Pero en las verduras sí, ¿cómo sacarlas? Muchos de estos, incluyendo, mencionaba la fresa, no solamente el producto está fuera, sino dentro. Acá vemos nosotros algunas componentes también de plaguicida, dice no autorizados, pero se usa. ¿Quién los controla? Nadie. Que también es otro que también nosotros tenemos en nuestro medio, el ufenurón. ¿Dónde están? No solamente aquí, sino también en algodón, maíz y hortalizas, pero también en las vainas y granos de arveja. O sea, dentro y fuera. Y el contacto que tenemos definitivamente eh, no va a provocar indigestión porque todo esto lo alimentamos por la boca, ¿no es cierto? Cefalea, vómitos, manchas en la piel, dolor ocular y alergia es lo que provoca este tipo de componentes. Si hay cantidad, puede haber otro tipo de manifestaciones también graves. El isopirosan, que también se utiliza acá en nosotros, igualito puede ser, esto sí es bastante tóxico y grave, ¿no? Por eso que toda persona que utiliza le pone condiciones, ¿eh? Vestimenta protectora, mascarillas, todo. Evitar inhalar o la aspersión, evitar que el rocío caiga sobre la piel, etcétera, todo un sinnúmero, ¿no? Y acá vemos nosotros las condiciones, si después caen los ojos, si cae en la piel, si hay ingestión por no inducir al vómito, inhalación, etcétera. Hay, este producto es bien tóxico y cuando se utiliza tiene que tener prácticamente ir con todo un ropaje, hasta con mascarillas y todo, no mascarillas de estos, sino como esos protectores, porque es definitivamente muy tóxico. Lo utilizamos acá y esto está en alimentos. Profenofox también es un insecticida. ¿Dónde lo encontramos nosotros? En algodón, maíz, papa, soya y beterraga. También emisión de la cina acetilcolesterasa, también tiene ese problema. Y el gran problema de esto es que puede ocasionar, cuando hay una toxicidad elevada, es insuficiencia respiratoria. Bueno, si es acá, ¿qué cosa pedirían ustedes? Un AGA, ¿cierto? Aparte de las basales, el AGA. ¿Y qué hago para diagnóstico? Les he dicho los nombres del NATE que hemos mencionado, profenavir, profenofos, etcétera. Todo eso es el diagnóstico que hay que solicitar para el diagnóstico, igual que acá. De verdad, todo esto es lo que se está utilizando en nuestro medio, por si acaso. Aquí hay unas consideraciones también interesantes, ¿no? Hay un herbicida glifosfato, etcétera, es uno de los más vendidos. Este herbicida está considerado un cancerígeno. Insecticida, paratión, que también es conocido, cancerígeno. Tetracloropinfos, también prohibido en Estados Unidos, acá se sigue usando. Malatión, linfoma no Hodgkin, cáncer de próstata, en agricultura se ha diagnosticado esa relación. Acá también linfoma no Hodgkin, de así no, cáncer de pulmón. Acá provoca daño en los cromosomas, o sea, y hay una situación ya probada de ser cancerígeno.
Todos estos métodos para estos productos que muchos de ellos usamos nosotros, el método empleado va a ser que cromatografía, ¿sí? No tiene grasa, nanopartículas, pero cromatografía. Es una metodología como si fuera eh, esos exámenes que se hacen para el niño dentro de un papel, celulosa, ahí se hace y se divide todas las variedades, en este caso, de productos tóxicos, ¿no? Eso se llama cromatografía, ¿no? Se utiliza para poder determinarlo eso, ¿no? Ahora, lo que se estila no solamente es utilizar esto, que puede ser en orina o puede ser en sangre, sino también en los alimentos. O sea, si esto también se hace en los alimentos, va a ser más rápido el diagnóstico. Y luego también, como digo, el estudio es en sangre y orina, ¿no es cierto? Y el hecho en sangre es más rápido, pero no permanece mucho tiempo. En orina sí permanece más tiempo, por eso que se utiliza la orina. Y luego nuevamente les digo, para todo ello, pruebas basales, nunca se olviden, pruebas renales, pruebas hepáticas, perfil tiroideo, haga el compromiso respiratorio, ¿no? Ahí hemos visto que hay insuficiencia respiratoria y siempre una radiografía de tórax. Son productos que usamos nosotros, por cierto. Hoy acá de uso doméstico voy a pasar solamente algo que conocemos nosotros, el blanqueador del cloro, irritante de ojos y piel, al amoníaco, que quema la piel y daña, que es un componente que utiliza para el baño, triclosan y triclorban en los jabones, en lavaplatos, pasta dental, y algunos, inclusive hasta componentes, ¿no? De algunas, porque se utiliza no algodón, ¿ah? Por si acaso, entonces hay algunos ropajes también que puede traer esto desequilibrios hormonales y esto va a persistir mucho tiempo en el medio ambiente. Eso utilizamos muchas veces nosotros. El spray y el limpiador de baño, compuesto cuaternario, esto ya se conoce que es inductor del asma de tipo ocupacional. Si tienes con asma una persona que viene de estos cuadros, hay que utilizar y pedir estos compuestos cuaternarios, utilizarlos. Hallazgos, ¿no? El diagnóstico, vamos a ver solamente una parte, no es todo. Vamos a ver solamente el caso de los alimentos, ¿no? Aquí es conocido, pero estos también son intoxicación, ¿no es cierto? Cuando dice hay una diarrea, etcétera, microorganismos de toxinas en los alimentos, Campylobacter, cólera, el cólera toxigénico, ¿no es cierto? Toxinas de pescados y mariscos, Staphylococcus aureus, que son también toxinas, salmonella, toxinas, Shigella, Yersinia, etcétera. Son contaminantes, son tóxicos, intoxicación alimentaria provoca. Aquí hay una cosa interesante. Y comencé a revisar y justamente llego a las papas. Utiliza una glicoalcaloide, solamina y chaconina. Por eso dice que la papa debe ser almacenada en la oscuridad, lugar seco, aireado y fresco. ¿Por qué? Porque hay papas que uno lo compra y están verdes, o sea, y eso lo tienen ahí secando, como decir, pero eso hay que evitar ponerlo a la luz, sino tenerlo en un lugar más oscuro, ¿no? Porque aquí en esta zona verde definitivamente hay mucho glicoalcaloides, ¿no? Luego también hay papas donde están brotando algunas cositas, ¿no es cierto? Y justo también debajo de la piel de la papa también puede existir esto, y sobre todo en los papas en este contenido verdoso que tiene. Fuera, ¿no? En este caso, somnolencia, apatía, confusión, debilidad, alteraciones en la visión, mire todo lo que puede dar esto, ¿no? Y si hay una situación de gravedad, porque eso definitivamente, no sé qué pasó acá, en la gravedad, y esto va a implicar mucho a veces la susceptibilidad del paciente, ¿no? Porque no todos le va a dar lo mismo, ¿no? Puede haber parálisis, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, coma, muerte, etcétera.
La ebullición, o sea, esto no destruye la toxina. Por eso hay que evitar que este color verde que hay en las papas, revísenlo cuando vayan a su casa, ¿no? Entonces se van a dar cuenta. Y esto hay que evitarlo y retirar esa parte. Y entonces vemos nosotros qué cosa le pido, pues, ¿no? Pero la utilización de estos glicoaldehidos, ¿no? Sandosolamina, chaconina, sobre tengo que pedir que sea de esto, si fuera, ¿no? Como le digo, este es muy raro, porque hay que consumir una gran cantidad. Y, pero si fuera así, tenemos que ver que ahí vamos a ver un AGA, ¿no es cierto? Vamos a ver pruebas basales, un EKG, etcétera, todas estas cosas que podemos estar solicitando. El diagnóstico es el hallazgo de glicoalquiloide. Por ahí como le digo acá, solamente sumando todos los contaminantes con pesticidas. No voy a comentar más allá. Hay dos componentes, y esto es preocupante, ¿no? Porque de verdad, interesante que fueran ustedes al mercado y vieran esta situación. ¿Por qué hay frutas que no de la estación y están maduras? Hay una hormona que tiene los vegetales, en este caso para madurar, ¿no? Que es el etileno. Se parece, ¿no?, al etileno sintético, también es tóxico, ¿no? Es un hidrocarburo insaturado, gaseoso, cuya síntesis aumenta de manera natural en el proceso de maduración de la fruta. Fruta del clima, no frutas de otro clima. Si en invierno son las fresas, ¿por qué en el verano? ¿Ok? Responsable de los color, olor, texto de la fruta, ¿no? Es perjudicial para el cultivo, no es peligroso para la salud del humano. Lo que perjudica para la salud es el alto contenido del monóxido de carbono. O sea, acá el problema no es tanto el etileno, sino que esto se carga, ¿no?, de mucho monóxido de carbono. Entonces, en este caso, eh, esto va a permitir que haya más concentración de etileno, como también hay de monóxido de carbono, ¿no? Y hay algunas consideraciones también aquí. También igual se pide como diagnóstico la utilización, pero como digo, es bastante raro. La que es preocupante es esto, carbonato de calcio. Esto, si ustedes han visto las frutas en alguna, por eso digo, es bueno que vayan a los mercados, van a encontrar que a veces hay una tierrita ahí media blanquecina. Ese es cloruro de calcio. ¿Utiliza para qué? La maduración artificial. Este es peligroso. Entonces, esto también se puede pedir igual, carburo de calcio para el diagnóstico. Exactamente tóxico, por si acaso. Y provoca uno de los grandes problemas que provoca realmente toxicidad es el edema pulmonar. Es lo que más. Entonces, ahí hay una radiografía de toras basales de todas maneras y su AGA es importantísimo, ¿no? Entonces vemos así. Eso hasta aquí. Acá vemos nosotros algunas situaciones también con el carburo de calcio, que esto sucede así, que sí, ¿no? Los componentes que tiene el problema grave este carburo de calcio es que dentro de sus componentes también hay contaminantes, son el arsénico y el fósforo. Ustedes ya saben que el arsénico es cancerígeno. Acá hay algunas consideraciones que nos llevan con tranquilidad. Un sinnúmero de lo que significa el laboratorio que hay que hacer, ¿no es cierto? Hay consideraciones, siempre le mencioné dos cosas. La orina, el más usado. La sangre, mejor, pero no persiste mucho tiempo ahí. Tendríamos que hacer que a la hora a sacarle sangre, y eso va a ser difícil, por eso que la orina se utiliza y para los componentes que hemos visto últimamente, la cromatografía y también espectrometría también se utiliza como diagnóstico. Ahí como son varios compuestos, que no se puede estar uno por uno, es donde se, se estila ahí pedir cromatografía o espectrometría. Entonces ahí vemos todos los componentes tóxicos, como esto en esta fruta, que por ejemplo son 4 o 5 que hay. Si fuera una sola cosa, después como los eh, antipsicóticos, etcétera, entonces se le pide individualmente, ¿no es cierto? Y ahí sí hay pruebas inmunocromatográficas, pruebas rápidas. Y algunas consideraciones que también ustedes vean, algunas solicitudes también que hay para, ¿no?,
caso, para la recogida de las muestras. En la fase analítica es, como le digo, ahora existe inmunocromatografía, ELISAs, etcétera, o también en lo que es cromatografía y también la espectrometría que se utiliza para el diagnóstico de varias de estas cosas. Acá ven ustedes, esta es la prueba rápida, acá está espectrometría, esta es la forma como se saca el resultado, por eso digo, no solamente hay una, sino varias que hay que hacer, generalmente nos piden marihuana con cocaína, etcétera, pero acá hay mucho de lo que se puede utilizar. Ahora solamente mencionarle esto, ¿no? También farmacología hay problemas, también hay reacciones afilácticas, tipo de reacción, etcétera, todo, o sea, como una parte del manejo también de farmacia, ¿no? Como digo, este es algo que ustedes lo lean con tranquilidad, punto. ¿Qué se pide? El hallazgo del medicamento, nada más. Es lo que se utiliza en este caso, ¿no? Y generalmente también se utiliza acá espectrometría para poder utilizar, para ver, observar las cantidades de los farmacológicos, ¿no? En este caso, en general. ¡Pum! Creo que está ahí nomás, si no me mareo también. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿no? Todo lo que significa los primeros benzodiazepina, antipsicóticos, etcétera, todas esas cosas con su nombre, salvo la cocaína y en este caso la marihuana, que tiene específicamente dos componentes ahí metabolitos, ¿no? Que hay que dosarlo. Y el resto son pruebas rápidas, pero cuando son estas sustancias, muchas de ellas que son plaguicidas, hay que hacerle cromatografía o espectrometría para el hallazgo de estas. Y acá también la farmacología, igual pedir, ¿no? Eh, acetaminofén, si hay amoxicilina, etcétera, cualquiera de estas particularidades, algunas más, otras menos, porque las reacciones adversas, cuando a veces nosotros decimos, es parte en la parte de toxicología, porque son reacciones adversas, tóxicas, ¿no es cierto? Entonces también hay que pedir con nombre propio, en este caso. Y acá algunas consideraciones de la bibliografía. Ok, me falta uno, no sé dónde lo he dejado. A ver, un ratito. Lilian Cabaña. El otro es algo bastante pequeño. No sé si acá esto será. No, había bajado las dos, pero no sé dónde encuentro la otra. Mm, ya, un momentito. Bueno, por último, esto de la medicina ocupacional. Es bastante sencillo, solamente hay consideraciones que hay que conocerla nada más. Acá no se va a hablar porque también todos esos capítulos grandes, ¿no? O sea, no es algo tan sencillo. Hay una base legal que en esta empresa le he hecho la referencia, ¿no? Que también que hacen control de todo lo que es seguridad de trabajo.
Hay definiciones, incidente, lo que es incidente peligroso, incidente medioambiental, etcétera. Se parece mucho a la parte de toxicología porque esto investiga también los procesos que hay en la agroindustria, productos iniciales, etcétera, accidentes de trabajo múltiples, tipo de accidente, etcétera, tipo de accidentes incapacitantes, que es también importante en esto porque va a significar, inclusive a estos pacientes hay que hacer otro tipo no solamente de terapia, sino también evaluación de laboratorio. Hay en la continuidad de lo que es un accidente también ambiental, ¿no? Que va a perjudicar también el trabajo. Recuerden ustedes esto de lo que pasó en Ventanilla, en la zona del Callao, ¿no? El derrame de petróleo. Y esto trajo consecuencia la muerte de aves, contaminación del agua y también parte toxicidad en este caso de los pescadores, ¿no? Entonces estamos hablando de qué? De un accidente también ambiental. La enfermedad ocupacional, en este caso profesional, etcétera, enfermedad es el estado patológico contraído por el trabajador con ocasiones del trabajo o exposición al medio ambiente, ¿se dan cuenta? Por la presencia de agentes físicos, químicos, biológicos, factores psicológicos y emocionales también, ¿no? Condiciones ergonómicas u otras que se manifiestan por trastornos funcionales y permanentes contraídos en el ambiente de trabajo. Acá no se está hablando solamente de las contaminaciones, sino también no me dan un sillón adecuado para sentarme, ¿no es cierto? Eso se llama ergonomía, o sea, eso es algo que ya se estila utilizarlo. Un reporte que es importante tenerlo, causa de incidente y accidente, solamente mencionarle. O sea, hay muchas cosas que hay que, aquí no se puede comentar tantas situaciones, pero es mostrarle. Vamos a ir solamente a la parte importante. Acá en el Perú, el 50% de trabajadores de la salud en países de ingresos bajos y medianos tienen tuberculosis latente. Y nosotros somos parte de ese. Entonces, por esa razón que se le pide un sinnúmero de exámenes a los pacientes en este caso. Antes se le pedía, yo recuerdo los años anteriores nos pedían siempre el hemograma, orina, serológica, HIV y una glucosa. Ahora se estila otra cosa más. La pandemia del COVID también definitivamente dejó que el trabajador de salud se le hiciera otros tipos de pruebas, ¿no? Acá hay tipo de porcentaje en abril de 2024, etcétera, para que vean ustedes con tranquilidad, se los digo, es importante conocerlo. El diagnóstico de la enfermedad va a implicar siempre esto, la parte clínica, otras patologías, ¿no es cierto? Diferencial, en teológico, nosológico y topográfico. ¿Dónde ocurrió? Es, es importante eso, ¿no? ¿Dónde ocurre el hecho en caso de trabajador? La enfermedad, en este caso, pues ya siempre tiene un agente causal, profesional o ocupacional. El inicio, un periodo de latencia, progresivo, y puede ser prevenible. La higiene ocupacional tiene que ver con muchas de estas cosas, ¿no? Conjunto de métodos y técnicas destinados al reconocimiento, evaluación, prevención y control de aquellas situaciones. Uno puede decir, pero esto tiene que ver otra, si tiene que ver con este paciente, vamos a pedir otra cosa. Hay un riesgo biológico, se dan cuenta, y generalmente el personal de salud. ¿Okay? Hay un riesgo psicosociales, las condiciones. Hay un riesgo fisiológico, ergonómico, el uso de máquinas y equipos, riesgos químicos, riesgos físicos, riesgos locativos. ¿Dónde ocurre? Entonces generalmente se van a traumatología. Riesgo eléctrico, riesgo mecánico, riesgo de incendio. ¿Se dan cuenta? Todo un programa realmente tremendo, ¿no? La prevención de riesgos laborales. No hay que pasar. Vamos a ir solamente a los interesantes. Dice, algunos exámenes auxiliares realizados en diagnóstico de enfermedades propias, algunos, ¿eh? Ahorita se estila más. La grafía de tórax, lo que se pedía antes, el PPD también se le pedía, por si acaso, y algunos como el orina también examen de sangre, ¿no? Así en general. Pero aquí era específico, ¿no? ¿Por qué se le pide en estos casos? Cuando ya son trabajadores de algún sitio ya específico, no en general cuando ingresan.
¿Por qué? Porque acá tenemos que ver si hay polvos, gases, ruidos excesivos, plomo, mercurio, que son dos de los grandes metales pesados que son definitivamente siempre plaguicidas, y hemos visto ya nosotros algo de eso. Si hay plomo, ¿no es cierto? Mercurio igualmente, sustancias químicas, solventes o aceites, ¿no? Producto toxicológico. ¿Qué es el examen primario que se le pide ahora a un trabajador, ¿no? El hemograma. Nos va a cartar que hay anemia. Recuerden que estas condiciones que ya son anteriores al trabajo pueden perjudicar también la labor, la producción, por eso justamente se ve. Si hay un proceso infeccioso, si tiene trombocitopenia también, son cuadros que, imagínense que tiene que estar con productos tóxicos, trabajar con eso donde va a provocar problemas medulares, tiene que ser retirado. Perfil lipídico, definitivamente para evitar estos problemas cardiovasculares, ¿no? En la atención del paciente. Función hepática, la posición de casi todas las sustancias tóxicas pasan por el hígado. Función renal, hay algunos componentes ahí definitivamente también tóxicos, la orina, salen por ahí y pueden también ocasionar problemas así como se conocen, ¿no? Problemas renales. Prueba de la función renal, prueba tiroidea, o sea, se conoce que algunas provocan sí, alteración de las hormonas tiroideas. Se le piden pruebas toxicológicas, sí, se le piden todo otro. Acá generalmente, si fue la primera vez, se le pide se le pide marihuana y cocaína. Pero ya cuando hay una nueva evaluación, ya se le está pidiendo por ya el proceso de trabajo, metales pesados, productos químicos. Y estas son pruebas en laboratorio de toxicología. Acá mencionó alcohol y drogas, generalmente el alcohol un poco, más que son drogas, sí. Ahora en utilización también antidepresivos, ¿no? No solamente glucosa, hemos dicho que la parte de lo que significa las pruebas basales es importante, porque un paciente diabético pues también tiene algunas consideraciones y como digo, acá se tiene que vigilar no solamente dónde trabaja, por qué trabaja, sino también los ambientes que son negativos para él. Un examen de orina, etcétera, y la serología que se le pide hasta ahora, ¿no? Se agregó el COVID, se agregó después la hepatitis B. Generalmente pedía HIV, PCR. Pues esos son exámenes primarios que se debe pedir cuando una persona, salvo lo que hemos visto ahí que están pidiendo metales pesados, ¿no? Ese ya no sería primario, sino dentro del trabajo. Y ahí lo menciono acá, igualito, cromatografía para estos casos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que vamos a encontrar varias cosas. Entonces no se puede decir, voy a buscar cocaína, eso sí, individualmente, pero todos los plaguicidas, que son varios ahí, que hemos visto en nuestra patria como 10 o 15, que son como 40, pues tiene que hacerse de todas maneras esto. En muestras de sangre, en orina que realmente se hace, contenido gástrico, materias fecales y otras muestras biológicas. Vemos nosotros ahí metales pesados, ¿no es cierto? Y esto cuando ya se hace una evaluación posterior a los pacientes, porque se le hace la evaluación, nosotros cada año se nos hacía toda la evaluación, algunos se hace cada 6 meses. Y metales pesados, ¿no es cierto? Tenemos nosotros ahí en el ambiente medicamentos, suplementos y alimentos que puede haber. El fierro, el cobalto, el cobre, manganeso, molibdeno, zinc, debe ser adecuada. Cantidad necesaria, porque también igual lo necesitamos, pero cuando ya es excesivo, provoca daño. Dentro de los metales pesados que son realmente críticos, el mercurio, el plutonio, el plomo, que son metales tremendamente tóxicos. Los productos químicos que son utilizados en industria, en agricultura, etcétera, etcétera. Y no solamente comentarle algo, nada más en esto terminamos. ¿Dónde encontramos esto? Y esto es justamente, eh, comentaba hace con un oncólogo, ¿no? Pues ahorita todo lo que ingresa por boca es un problema. El alimento, sobre todo, para él es no causante del cáncer. Bueno, acá la intoxicación por mercurio, ¿y dónde encontramos? En amalgama. Cuando hay consumo de pescados, dentro de ellos el atún que a veces consumimos, ¿no?
las pilas, que a veces las arrojamos nosotros al medio ambiente, los conservantes, los derivados mercuriales, el consumato de sodio, que también utiliza también contiene mercurio, almacenamiento, ¿no? Y también se utiliza para, ¿qué? Para los viales, en vacunas. Esta intoxicación con mercurio va a significar pues que hay afectación, ¿no es cierto? Baja inmunidad, reduce la resistencia a virus, bacterias, cefalea, etcétera, un sinnúmero de cosas. ¿Qué se pide? Metilmercurio, generalmente en sangre, a los 3 días, porque en este caso disminuye a los 3 días porque va a depositarse en otros lugares, en el cerebro, generalmente. Entonces, el examen de orina de mercurio metálico y otras formas se utiliza para orina, ¿no? En este caso, mercurio y metilmercurio en sangre. También que puede utilizar aquí, ¿no? Eso no es dificultad, ponemos sangre y orina. Análisis del cabello, del metilmercurio. Eso nos va a decir, ya tiene como 2 o 3 meses, ¿no es cierto?, que está contaminado con mercurio. También puede utilizarse, pedir mercurio en las uñas, en la leche materna, en las heces, en el aliento. Como hay un componente ahí tóxico, su hemograma y pruebas basales es importante. El plomo va a significar, acá hay un sinnúmero de cosas, que lo van a leer ustedes con tranquilidad. El asunto es que esto puede ser ingerido, contamina los alimentos, el agua, el alcohol, es la forma más común de ingreso, y eso lo hemos visto que en la zona de Logroña y en la zona de ahí hay muchos niños que están con alta cantidad de plomo. La inhalación por vía de ingreso más común de metal sus ocupaciones, ¿no? Las vías respiratorias. El plomo no excretado, porque no todo se excreta, que permanece en el organismo por periodos prolongados y se intercambia de tres lugares. Está en la sangre, pasa a los huesos y a los dientes. Está en la sangre, pasa a los huesos y a los dientes. Y se contiene casi toda la totalidad del plomo. Y luego también se deposita en el hígado, riñones, pulmones, cerebro, vaso, músculo, corazón. El plomo almacenado en huesos y dientes puede volver a entrar a la circulación, por eso hace una rutina, una rotación, como se dice, ¿no? En periodos de deficiencia del calcio, como en el embarazo, la lactancia y también el problema de osteoporosis. Ya se sabe que el plomo provoca por efectos neurológicos en recién nacidos, efectos renales y endocrinos. Acá hay algunas consideraciones, ¿no? Pero ¿qué se pide? Como acá hay un compromiso grande, ¿no es cierto? Cardíaco, renal, etcétera, hay que pedirle todo eso, examen, hemograma, pruebas básicas, ¿no? Y se solicita plomo en sangre. ¿Ok? Ahí nomás lo dejamos. Entonces, consideraciones, ¿no? Que en estos metales pesados, igual metal mercurio, que hemos visto ahí, ¿dónde está? ¿No? Metilmercurio, generalmente utilizamos en sangre y también podemos utilizarlo eh, en el cabello, ¿no es cierto? Podemos utilizar, generalmente en orina, que también tanto este mercurio puede ser también orgánico o no orgánico, se puede utilizar para manejarlo. Diagnóstico es el diagnóstico y el plomo es plomo en sangre, también que es importante utilizarlo. Porque como esto se acumula y está rotando, si es posible poder obtenerlo. A nadie le va a sacar la muela para esto, pero sí utilizarlo en sangre. Entonces, producto específico para eso. Productos primarios que debe pedirse, ya le hemos mencionado hasta el número 10, ¿no es cierto? Y luego, cuando ya están dentro del trabajo, hay que toxicología, metales pesados y algunos otros componentes químicos, en este caso los plaguicidas, se debe considerar ya en la segunda etapa del diagnóstico de estas patologías, lo que es medicina ocupacional de trabajo, enfermedades ocupacionales. Ok,
Ok, entonces con eso hemos concluido por lo menos esta parte. Sé que es bastante, pero como le digo, céntrese en el diagnóstico, ¿ok? Céntrese ahí, que eso es importante. Eso sí deben tener, ¿no es cierto? Esto es el criterio. Individual tiene la cocaína y la benzodiazepina, eso es individual. En cromatografía y espectrometría necesariamente tiene que ser todos los productos que hemos visto hoy plaguicidas, porque son varios, no se hace uno por uno. Es una, y ahí se observa por componentes, se observa. Y al final, plomo y mercurio hay que pedirlo, ¿no? Metilmercurio, que puede estar en el pelo, en la sangre, y también en orina, un componente también del mercurio, etcétera, y que esto es importante tenerlo presente, así como ese nombre, ¿no? Mercurio, ¿no? Para no ponerle otra cosa. Mercurio, que se puede, solicito el dosaje de mercurio, solicito el dosaje de plomo, es importante, ¿ok? Entonces, buenas noches, Muchas gracias, doctor. Buenas noches. buenas noches, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. buenas noches.